Buenos días, buenas tardes a cada uno de los que están por allí. En este instante empezamos ya con nuestro webinar de Teosofiando con Isabel Gómez Acebo, la presentación de su libro. Nos da mucho gusto darles la bienvenida y saber que cada uno, cada una se dio este espacio para conectarse. Nos da mucha alegría. Pues tenemos el gusto, el honor y la dicha de estar el día de hoy con Isabel Gómez Acebo, una persona entrañable, muy querida, maestra de Marisa y mía, una maestra de vida porque ella fue nuestra guía cuando estudiamos teología feminista en la Escuela Feminista de Sevilla, EFETA, y a quien admiramos profundamente. Tenemos el honor de estar aquí con ella para presentar este libro, que como lo ven en el cartel, se llama Invisibles, las mujeres del Concilio Vaticano II, las mujeres del Concilio. Y también tenemos como invitada a Mariana Gómez Álvarez y Casa, quien es nieta de una de las mujeres que estuvieron presentes en el concilio. Y bueno, hemos hecho esta conjunción de dos personalidades que para presentar este libro, el cual pues nos va a llenar de alegría el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a Isabel. Ella no necesita muchas presentaciones, pero pues es una mujer maravillosa que tiene un currículum muy interesante, y me gustaría presentarla y contarles, bueno, cuáles son sus últimas publicaciones y demás. Voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ustedes ya tener aquí a Isabel, a Mariana, a Marisa. Y bueno, pues contarles que Isabel, como les digo, es una mujer que ha tenido un currículum enorme, pero voy a resumirlo en muy pocas líneas. Y voy a decirles que Isabel es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y en Teología por la Universidad de Comillas, en la que impartió clases de teología durante muchos años. Es miembro fundador de la Asociación de Teólogas Españolas, ATE, pertenece a la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica y es fundadora de la Escuela Feminista de Teología, EFETA, en donde estudiamos Marisa y yo, tuvimos esa fortuna. Y es doctora honoris causa por la St. Louis University. Entre las publicaciones que tiene Isabel están Resistencia y Creatividad, Ayer, Hoy y Mañana de las Teologías Feministas en Verbo Divino, Guías de Lectura del Nuevo Testamento sobre Lucas en Verbo Divino, María Magdalena de Apóstola, Prostituta y Amante en Clave de Mujer, La Mujer en los Orígenes del Cristianismo en la colección también en Clave de Mujer, Relecturas del Éxodo en esa misma colección, Relecturas del Génesis en esa colección, Del Cosmos a Dios, Orar con los Elementos también en la colección en Clave de Mujer, ¿Qué esperamos de la Iglesia? Mujeres que se atrevieron, Así vemos a Dios, todas estas son la misma colección de En Clave de Mujer. 5 mujeres oran con los sentidos, María, mujer mediterránea, Francisco, el pañero de Dios, que esta es una novela a la cual les recomiendo profundamente. Dios también es madre. Otra colección última que se llama Las mujeres en la Sagrada Escritura, en la editorial San Pablo. Esta fue la presentación la semana pasada y es nueva y pues también se la recomiendo. Y lo último es en Reseña Bíblica, en la revista Reseña Bíblica va a salir un artículo de Isabel Gómez Acebo en este nuevo publicación que se llama La violencia en los profetas, que es de la editorial Verbo Divino. Bueno, pues ya no tardo más en decir más cosas de Isabel, porque ella habla por sí misma. Y bueno, pues te doy la palabra, Isabel, para que nos cuentes y nos platiques sobre esta invisibilidad de las mujeres en el Concilio Vaticano II. Adelante, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, María Andrea. Como comprenderéis, los que me estáis escuchando, estoy encantada de estar aquí, porque además escuchar alabanzas
pues siempre es bueno y me llena mi ego, que es ya muy grande, pero con estas alabanzas crecen. Bueno, yo estoy admirada, María Andrea, de lo que hacéis vosotras desde México, porque todos los días publicáis una cosa. Y eso es un trabajo, bueno, ingente. No sé cuántas personas trabajáis en tu grupo, pero bueno, que sepas que desde España os admiramos mucho y pensamos que lo que hacéis está muy bien. Gracias, Isabel. Estoy muy satisfecha de conocer a Mariana, porque yo cuando escribí este libro intenté encontrar una persona, una familia, un familiar del matrimonio Álvarez y Caza, que tanto había hecho, a mi modo de ver, por el concilio, aunque claro, en los anales del concilio posiblemente solo sea una frase pequeña, pero para mí pues habían sido determinantes. Y hoy me encuentro con una nieta y eso me produce pues profundo, ¿no? Que me gusta, vamos. El origen de este libro está en un almuerzo con una amiga mía que se llama María Ángeles López, que es la directora de la editorial San Pablo. Nos vamos a comer cada 6 meses juntas, antes de la pandemia, claro, ahora con la pandemia no podemos comer nadie. Y me comentó que le había gustado un blog de una página que yo había comentado en que hablaba de las mujeres invisibles del concilio. Isabel, ¿por qué no escribes un libro?, me dijo, y San Pablo te lo publicaría. Y yo, tonta de mí, le dije que sí, pero cuando llegué a casa, pero si yo no sé nada. Y empecé a buscar y no encontré absolutamente nada. Y de repente encontré una biografía o autobiografía de una religiosa que se llama Mary Luke Tobin, que me da algunas pistas. Y algunos libros de escritoras italianas que también me daban pistas. Y con estas pistas, pues conseguí un material, pues con un libro pequeñito. Y entonces pensé que podía unir a estas pistas un diálogo entre una abuela ficticia y una nieta, una mujer de 80 años y una nieta de 20 y tantos, en que la abuela le contaba a su nieta que había sido su trabajo como reportera de una radio y que una radio religiosa, y que su papel había sido pues contar el concilio. Y la nieta no sabía de qué concilio hablaba. El concilio, ¿qué es eso del concilio? Porque en España, no sé, en México, no hubo ningún interés entre la jerarquía de conocer el concilio. Incluso se llegó a decir, yo tenía una abuela que era carmelita en un convento, y el capellán le dijo que eso del concilio era una obra del demonio. Con lo cual, no considerarían los obispos españoles que era una obra del demonio, pero no les parecía nada bien hablar del concilio. O sea que esta nieta no sabía nada del concilio. Y yo aproveché esta tesitura para que la abuela le contara todo lo que pasaba en el Concilio Vaticano con estas mujeres invitadas. La abuela narraba muy bien, lo cual fue una ventaja, porque la nieta, o espero que os parezca a todos que tenéis acceso a este libro, se mostró entusiasmada con el relato y semana tras semana seguía pensando que la abuela le contara. El Concilio Vaticano coincide en el tiempo con 2 momentos históricos, o muchos momentos históricos, pero para nosotros 2. El auge del feminismo. El feminismo en 1848 se reúnen en Seneca Falls una serie de mujeres y de hombres también, y llegan a la conclusión de que, bueno, Elizabeth Cady Stanton escribe unos años después un libro que se llama La Biblia de las Mujeres, en la que llega a la conclusión de que la presunta subordinación de las mujeres no era deseo divino, sino producto de la dominación masculina. Y desde ahí, pues las mujeres fueron creciendo en la sociedad civil, y las protestantes también fueron creciendo en protagonismo en sus iglesias. Tanto es así que en los albores del concilio algunas ya eran doctores en teología. Y
Claro, eso les permitía debatir con argumentos racionales las propuestas de subordinación femenina queridas por Dios. Unos años antes, un papa, por supuesto que a mí me regalaron el libro, la encíclica que había publicado este papa cuando me casé, que se llamaba Casti Connubii, los castos esposos. Y en él defendía la subordinación de la mujer al esposo, que era la que quería Dios. Bueno, pues el feminismo fue logrando muchas metas, el voto, la educación, y esto coincidió con la apertura del concilio. Y además, vosotros que estáis en México, un personaje muy importante que fue Miramontes, era un científico, descubrió la píldora anticonceptiva. Claro, eso revolucionó el mundo. Tan es así que en el Hall of Fame de los Estados Unidos, Miramontes está al lado de Edison, de los grandes inventores del mundo, porque cambió la vida social del mundo, cambió la vida de las mujeres. Las mujeres que no se querían quedar embarazadas podían seguir teniendo relaciones sexuales y dedicarse a su trabajo, a su educación. Bueno, el Papa Pablo VI prohibió que se hablara, hizo tanto ruido que su papel a la apertura del concilio es que se había ido acumulando a lo largo de los años. Tal es así que él creía que el concilio iba a durar poco tiempo, pero no contaba con que, claro, enseguida hubo dos facciones dentro de la iglesia. Los que ponían el palo en la rueda, porque no querían que nada cambiara, y los que querían que cambiara todo. Y entonces comprendió, cuando abrió el concilio, que aquello no podía durar porque él tenía ya un cáncer de colon. Y entonces él se murió cuando terminó la primera sesión. La apertura del concilio fue preciosa. Eran 3.000 varones. El Papa entró en silla gestatoria. Bueno, fue un momento brillante de la historia de Iglesia. Claro, ahí no había más que obispos, no había ni laicos tampoco. Pero claro, en la segunda sesión, cuando ya Pablo VI era papa, Pablo VI no le interesaba nada al concilio. Era un hombre mucho más frío, mucho menos carismático que Juan XXIII. Pero bueno, como ya estaba ahí convocado, pues lo convocó, lo siguió convocando. Entonces, la segunda sesión ya empezaba a haber ruido de que un concilio universal de la Iglesia no podía prescindir de los laicos. Porque claro, los laicos, como decía Newman, sin laicos no existiría la Iglesia. Y entonces empezó a haber un movimiento y se nombraron una serie de laicos, entre los que estaba Jean Guiton, que era un íntimo amigo de Pablo VI, que era un francés, que empujó muchos en esta serie. Se terminó la segunda edición del concilio, bueno, con las consiguientes discusiones, pero sin ninguna mujer. Y entonces ya había movimientos previos en la Iglesia de que las mujeres tenían que tener más protagonismo. Incluso Pablo VI, cuando era cardenal, lo contó, que debían tener más proximidad al altar. Y algunos obispos de países de misiones también veían la necesidad de que las mujeres tuvieran más protagonismo. Pero bueno, Jean Guiton, empujado por Suenens, le fue convenciendo a Pablo VI que había necesidad de mujeres auditoras, sin voz ni voto. Y lo consiguieron. Pero claro, los que eran los conservadores, que eran el secretario del concilio Felici y Sticognani, hicieron su labor de zapa para que esto no sucediera. Y montaron a los periódicos de extrema derecha diciendo que, bueno, que había de haber unas reuniones sexuales entre unos y otros, que las mujeres
no pintaban nada, que San Pablo había dicho que no hablaran en las asambleas, que no tenían cuartos de baño necesarios para que ellas... Bueno, y cuando Pablo VI dijo, bienvenidas a las mujeres que están aquí presentes, todo el mundo miró y no vio a ninguna mujer, porque no las habían nombrado todavía, porque hicieron, bueno, pues una labor, la Secretaría del Concilio impidió cuanto pudo que fueran nombradas, pero no lo consiguió. La primera en llegar fue Marie Louise Monet, porque estaba viviendo en Roma, y las demás fueron llegando. No os digo el nombre de las distintas auditoras, porque, bueno, pues sería muy largo y no viene a cuento. Pero españolas había dos, Pilar Bellosillo y Cristina Estrada. Claro, el papel de las auditoras dependía de su vida anterior, de si había tenido encuentros internacionales, de cómo se movían, de qué inteligentes eran. Cristina Estrada no aportó nada, pero Pilar Bellosillo sí. Fue una persona muy importante entre las auditoras católicas presentes en Concilio. Y luego la general de las Hijas de la Caridad, que fíjate, que había tenido ya la osadía de cambiar el uniforme de las Hijas de la Caridad. Eran esas tocas bretonas preciosas, que no sé si, bueno, tú Mariana no las recordarás, pero la gente de mi edad eran preciosas, pero claro, no cabían dos en un taxi, y claro, menos en el metro, y que eran monjas activas. Y entonces les pidió el sacrificio, un auténtico sacrificio, de que renunciaran a su hábito. Y lo hicieron, con dolor, con mucho dolor, porque eran representantes de la caridad. Bueno, el general de Gaulle dijo que, bueno, que sentía mucho que estas mujeres abandonaran la vida. Bueno, Mary Luc Tobin, que es la que tenía su biografía, era una mujer de rompe y rasga, que tuvo mucha importancia porque se enfrentó a los cardenales y no quiso que la callaran, o sea que ella tenía derecho a hablar. Fueron llegando, como os digo, bueno, Mary Luc Tobin llegó en un transatlántico porque antes de haber sido nombrada, las religiosas americanas la mandaban como oyente de las cosas que pasaban en el concilio en Roma. Y de repente recibió una llamada de transatlántico que acudiera a la telefonía y se encontró con un periodista que le preguntaba qué le parece la noticia. ¿Qué noticia? Ah, ¿no sabe usted que ha sido nombrada auditora en el Concilio Vaticano? Bueno, no sé nada. Bueno, pues a partir de ahí la llamaron una, dos y tres veces. Entonces la telefonista de aquel transatlántico preguntaba, ¿pero quién es esta mujer a la que llama a todo el mundo? Bueno, pues fueron llegando todas. Los abuelos de Mariana cogieron un piso muy céntrico y ahí pasaron, pues a lo largo del concilio, casi la mitad de los padres conciliares. Las colocaron muy bien en la Basílica de San Pedro, porque las colocaron en alto, en un balcón, enfrente de los protestantes, donde dominaban todo y además tenían un asiento mullidito. Y una persona que traducía del latín, porque claro, la mayoría de los padres conciliares tampoco sabían el latín, pero no tenían traductor. Con lo cual, pues esta traducción del latín les venía muy bien. Bueno, te les dieron también las prebendas que te dan en estos casos, gasolina más barata, cigarrillos más baratos, pase en el autobús. Bueno, el pase del autobús a una no le sirvió para nada, porque el autobús donde ella se bajaba y se lo cogía era cabeza de eso, y cuando un día no fue el obispo, porque el obispo que la acompañaba quiso subirse al autobús y el conductor no la dejó. ¿Pero usted mujer? Sí, sí, pero si aquí tengo mis credenciales, deben ser falsas porque las mujeres no son invitadas al concilio. Bueno. Fueron llegando a la tercera y la cuarta sesión, que fueron las más importantes, porque la tercera y cuarta sesión no estaban preparados de antemano los documentos, con lo cual nacían de nada. Y entonces las mujeres les dijeron que podían apuntarse a las comisiones que quisieran. Claro, se apuntaron a todas, pero se repartieron el trabajo, claro. Una le tocaba una cosa, la educación, otra. Y entonces las mujeres auditoras, aunque eran poquitas, estaban en todas partes, colaborando en la medida que lo podían
Pero una de las pegas mayores que tuvieron fue que, claro, en los pasillos, como los padres conciliares no sabían latín, preguntaban y comentaban y hablaban. Y claro, el lugar idóneo era tomándose un cafelito, para lo cual montaron 2 cafeterías, unos nombres muy compuestos, Aba y Jonas. Y Mary Lou Tobin, que es la que tengo la biografía, el día primero que llegó, la presentaron 2 obispos americanos en la cafetería, entró en la cafetería, y los obispos americanos le presentaron a distinta gente que estaba en la cafetería. Bueno, se paseó, habló con todos, y al día siguiente quiso volver a hacer su entrada, y el guardia suizo de turno le prohibió la entrada. Dijo, ah, pues estaré equivocada, será en la otra. Y fue a la otra y también entonces preguntó, ¿pero por qué? Ah, porque ha dado orden la secretaría de que las mujeres no entren en la cafetería. No sabemos los motivos, pero por lo visto, algún padre honorable había dicho que no se podía tomar café con una mujer. No sé si inspiraría malos recuerdos o malas tentaciones. Eran las mujeres muy mayores y la mayoría religiosas y vestidas con unos ropajes negros largos. Pero bueno, todas las mujeres se quedaron sin cafetería y sin poder comentar lo que había pasado al concilio. Y desmontaron una cafetería pequeñita en un sótano, y la cafetería estaba flanqueada por 2 leones de piedra y por 2 guardas suizos. No podían entrar más que ellas. Y ahora le dejo a Mariana que diga lo que pasó con el matrimonio de Icaza, porque claro, ella entró, pero a él no le dejaban entrar. Bueno, eso te demuestra que estos ancianos venerables eran pues del siglo XVI y no habían variado con los signos de los tiempos. Pero es curioso porque antes del concilio, la primera y segunda sesión, no podían comulgar las mujeres en el Vaticano, en San Pedro. La mujer de un auditor que asistía como reportera de un periódico, no la dejaron asistir a acceder a la comunión. Y tampoco a la cuñada de un cardenal, porque las mujeres no comulgaban en el altar de San Pedro. Y a las auditoras las dejaron comulgar. Y fue un auténtico escándalo para algunos canónigos o obispos de mucha edad, por supuesto, que bajaban la cabeza para no verlas. Y ya el escándalo mayor fue cuando Gladys, que era una mujer australiana, Goldie, una mujer australiana, fue con manga corta. Y cuando los padres de los abuelos de Mariana fueron del brazo. Esto ya, que fuera a comulgar un matrimonio del brazo, les pareció, pero bueno, a partir de entonces las mujeres vamos a comulgar. El segundo escollo fueron los piropos. Aquella gente estaba deseando agradar, conocían a las mujeres, sabían que eran buenas personas, que estaban ahí gozosas, que querían contribuir. Y ellos también quisieron contribuir con piropos. Aquí llegan las flores, aquí llegan las bellas hermanas, aquí llegan, y de repente, pues oye, Padre Congar, que hizo un discursito de este tipo. Mire, déjenos ser mujeres con nuestros defectos y con nuestras virtudes, y no nos llamen con estos piropos, porque no vienen a tiempo. O sea que ahí, bueno, pues el Padre Congar, que había intentado ser amable, pues se encontró que por ese camino no lo era, tuvo que buscar otro. Bueno, los auditores laicos elaboraban todas las noches sus conclusiones y las repartían entre los ellos. Y una vez a la semana les permitían hablar entre ellos, y una vez cada X tiempo les permitían dirigirse a la asamblea. Y entonces había 3 laicos varones que se habían decidido en la asamblea, entonces decidieron que Pilar Bellosillo fuera la cuarta que sí.
pidieron permiso al secretario Felici y dijo, no, la mujer no podía hablar en la asamblea, en el sínodo, porque era mujer. Y también propusieron muchos padres conciliares que hablara Barbara Ward, que era la especialista en la economía globalizada, y dijeron que no era llegado el tiempo de que una mujer hablara en un sínodo. Una bromita era que algunos dijeron que esperen al Concilio Vaticano III, una bromita que corrió entre los padres conciliares. Y otra bromita que corrió es las mujeres. Cuando las vieron llegar, aquí vienen las mujeres. Bueno, yo creo que esas bromitas, eran bromitas entre varones que no tenían. Los varones siempre comentan de las mujeres y los comentarios suelen ser de lo guapas o lo feas que son. Pero claro, entre los también serían entre lo guapas y lo feas que eran. Pero estas mujeres envueltas en tocas, pues no demostraban su belleza aparente. Pero bueno, Congar dijo, Mon Dieu le femme, y había una cosa que otro que dijo, yo que creía que en el Vaticano estaba a salvo de las mujeres, me encuentro con que no estoy a salvo. O sea que esta era un poco, bueno. Claro, en este clima, a Goldie, esta australiana, la invitaron a que diera una conferencia a obispos franceses. Y dio una conferencia en la que dijo no sé qué documento que le parecía retrógrado, clerical, anticuado. Y de repente un párroco que estaba ahí escuchando dijo, hay que ver que tenemos que obedecer a los laicos y no ellos obedecernos a nosotros. Pero Juan Pablo I, que fue un papa que duró muy poco tiempo, le parecieron muy bien las palabras de Goldie y pidió que aquel documento se volviera a elaborar, según lo que había dicho ella. Pero fue en Perfecte Caritatis, que era un documento dedicado a los religiosos, en los que las religiosas eran el 80%, no las dejaron participar. Pidieron el documento en secretaría y dijeron que no había para ellas. Pero ¿cómo no? ¿Y no hay para nosotras? Pues no. Ustedes no tienen derecho a que se les reparta el documento. Entonces, bueno, se hicieron con el documento, que el documento trataba de sus órdenes religiosas, de lo que tenían que hacer como contemplativas, de sus hábitos, de su vida activa, de su vida de oración, de la vida de obediencia. Y no se lo repartieron porque ellas no tenían nada que decir. Pero claro, se hicieron con el documento, no pudieron participar en las comisiones, pero se encargaron de que los varones religiosos llevaran a las comisiones lo que ellas pensaban. Entonces consiguieron muchos cambios. Y de hecho, cuando se terminó el concilio, aplicaron los cambios en sus congregaciones en Estados Unidos y últimamente hicieron una inspección porque decían que se habían pasado. Se habían quitado el hábito a petición del concilio, se habían ido de sus grandes conventos a petición del concilio, se habían mezclado con los pobres a petición del concilio, pero claro, todo esto, cuando el concilio estaba mal visto por la jerarquía, les pareció que estas mujeres no estaban respondiendo a lo que se esperaba de ellas. Era el momento del gran problema de la pedofilia en la Iglesia mundial, pero especialmente en la americana, y quisieron tapar, yo creo, con esta investigación a las mujeres, lo que pasaba con los conventos masculinos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. O sea que Perfecte Caritatis no les dejaron intervenir, pero ellas consiguieron intervenir. Gaudium et Spes fue uno de los documentos, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes fueron los documentos más importantes. Y como no estaban programados de antemano, pues no se podía participar. Y no querían los representantes, los jefazos de estas comisiones, que ninguna mujer participara. Pero el cardenal Herring insistió y consiguió que algunas mujeres participaran. Entre ellas, Bellosillo, Goldie
Guillermín, Tobin y el matrimonio Álvarez y Castro. Las mujeres hicieron excelentes preparando el texto que se hizo al final, como confesó el propio Hering años después. Pero claro, el tema del matrimonio, a los padres conciliares, como decía Máximo IV, patriarca ortodoxo, no les gustaba. Éramos solterones y que no queríamos hablar del matrimonio. Entonces el matrimonio, Crowley, pues habló sobre el matrimonio y le dejo a Mariana que hable de la contribución de su abuela, porque fue muy importante. Voy a ir terminando, porque veo que se me pasa el tiempo. La ceremonia de la clausura fue imponente, fue precioso, el acto, no sé qué. El Papa hizo una serie de discursitos dedicados a distintos colectivos. Es muy curioso porque dio certificados de honor a 4 músicos, a 4 filósofos y a 3 mujeres. Yo creo que el número de 3 era porque la cuarta le falló, pero yo creo que no era intencional. Pero cuenta también Mary Tobin que ella estaba sentada al lado de un sacerdote, de un obispo. Dijo, nosotros no somos una categoría de la iglesia, nosotros somos iglesia. Y dijo el otro, sí, pero nos lo tenéis que hacer que lo comprendamos, porque de momento sois una categoría de la iglesia, no sois la iglesia. El mensaje a las mujeres, bueno, es importantísimo el mensaje a las mujeres. Yo creo que era de puertas afuera, porque de puertas adentro era imposible que las mujeres hiciéramos todo eso de lo que nosotros. Teníamos que propugnar la paz, la concordia, estábamos al principio al fin de la vida, todo el mundo reclama, a las mujeres, especialmente a las solteras, las vírgenes consagradas. Bueno, pero el mensaje también posa los pies en la tierra y habla del sufrimiento de las mujeres. En los 2 últimos párrafos de este mensaje a las mujeres vuelven al romanticismo, a hablar de las glorificaciones de lo femenino. Y claro, al lado del romanticismo, como colofón, coloca la paz del mundo entre nosotros. Indudablemente, la teología de la mujer, que esconde el texto, ha crecido y no se limita al campo familiar. Se le reconoce un nuevo papel en la sociedad. Pero yo creo que era de puertas adentro o de puertas afuera, porque de puertas adentro luego la iglesia no hizo nada. Bueno, todas sabemos el desarrollo del concilio. Las auditoras soñaron con que fuera la apertura de la iglesia al mundo femenino, pero no fue. Es verdad que se cerraron muchos conventos, se perdieron vocaciones, y eso a la iglesia le dio miedo y echó cerrar. Bueno, las mismas auditores se llevaron una desilusión. Pilar Bellosillo vino a España diciendo que la ilusión la había perdido. Y bueno, no quiero dejar más tiempo porque viene lo del resto, viene en el libro y os aconsejo que lo compréis. Y te dejo la palabra. No sé quién tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabel. Este testimonio que nos has dado pues refresca la memoria de quien vivió esas épocas, pero sobre todo visibiliza de una forma tajante, brutal, dolorosa, la ausencia de las mujeres que fue en el concilio, pero que sigue siendo hoy. O sea, vemos el concilio, la reunión de obispos en Medellín, vemos este último sínodo en donde sí hubo mujeres, pero las mujeres religiosas no pudieron votar, ¿no? Entonces, persiste esta negación a la visibilización de las mujeres y esto es lo que produce un dolor terrible en las mujeres que continuamos dentro de la iglesia y que queremos participar de alguna forma productiva, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra, Marisa, para que presentes a nuestra siguiente invitada. Gracias, Andrea. Pues nada más decirte, Isabel, que muchísimas gracias por el libro, por la oportunidad
de estar contigo, pues a pesar de las que tuvimos que mover fechas y tal, pero la importante y lo delicioso es que estamos aquí contigo escuchando tu testimonio, que pudimos leer tu libro y el cual recomendamos para que ahí, pues eso, acaben de enterarse de todos los detalles, y me uno a los comentarios de Andrea, ¿no? De la situación, que seguimos invisibles, pero aquí estamos muchas y esto es lo que importa ahora. Y sin más, para darle la palabra a Mariana, nada más te voy a presentar brevemente. Mariana, tu currículum pues también es muy amplio. Mariana es una pues gran amiga, maestra, compañera de vida de muchos espacios que hemos tenido la posibilidad de compartir y pues que nos ha abierto muchas puertas a grupos de mujeres. Ella es teóloga feminista, investigadora, docente de Biblia y teología y defensora de derechos humanos. Es licenciada en teología por la Universidad Iberoamericana. Además cuenta con estudios de filosofía y medicina por la Universidad Pontificia de México y la UNAM respectivamente. Es certificada en competencia laboral de unidad en la integración de cursos de capacitación en género por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es integrante de algunas instituciones y redes nacionales e internacionales. Como les digo, este es un CV muy reducido para cederte la palabra y además para que ustedes dos también entablen este diálogo, porque ha sido una oportunidad preciosa el que hayan podido coincidir dos, pues la autora y la nieta de este libro, bueno, de quien estuvo presente en el concilio. Te dejo la palabra, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Realmente me llena de alegría estar en este espacio tan querido por mí. Siempre seguir tras las huellas de Sofía es un anhelo, un gozo, y como bien dice Isabel, nos saboreamos cada vez con toda la actividad que nos provocan. Entonces, bueno, pues realmente un gozo, y bueno, por supuesto, estar en diálogo con Isabel. Yo estaba pensando, Isabel, bueno, llegó el encuentro cuando tenía que llegar. Qué curioso esto de hablar de la abuela y la nieta, pues estamos ahorita en esa misma lógica. Entonces, pues bueno, eso, agradezco mucho este delicioso ágape que estamos teniendo. Qué gusto ver a rostros queridos, cercanos, por aquí en este espacio. Bueno, pues seguiremos tejiendo la palabra. Fíjense que, bueno, pues efectivamente, mucho de lo que yo estaba escuchando ahorita, y en algún momento mi abuelo me decía, oye, ¿y por qué estás en estos asuntos? ¿No? Yo estaba como trabajando mucho con grupos de mujeres. A mí me dice, qué raro que andes en estas cosas. Le dije, no tengo ni la más remota idea. ¿Quién sabe de dónde lo compartí? ¿No? Y pues eso, mucho de lo que me hace ser lo que soy, pues tiene que ver, como todas, con nuestra historia de vida. Y pues bueno, yo me siento profundamente marcada por esta historia, por esta experiencia conciliar que después fue teniendo pues muchos rumbos, ya prácticamente vida propia en las apropiaciones que cada quien en sus ámbitos y en su latitud le fue dando, ¿no? Pues eso, cómo agradecer, Isabel, verdaderamente esta convocación que nos haces a través de esta provocación también que nos haces a través del libro. Realmente yo lo disfruté muchísimo en su lectura. Ella nos ha planteado ahorita como todo el itinerario, y realmente se los recomiendo ampliamente. El estilo es muy cercano, nos va acompañando de la mano en reconocer y recordar, volver al corazón en esa historia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, efectivamente, traer a la memoria a estas mujeres del concilio, a mí en automático me hacía como agradecer y bendecir esa presencia que de formas muy creativas, muy tenaces, fueron siendo portavoz de ese clamor y de ese silencio de muchas otras mujeres, ¿no? Nos hacen evidente como esa necedad del sistema patriarcal por no ver, por no oír, por callar ante ya lo evidente, ¿no? Y bueno, en instituciones como puede ser las iglesias, la iglesia, pues también esa ceguera que es urgente pues quitar, ¿no? Me hizo recordar mucho el libro, Isabel, como toda esta historia de tantas y tantas mujeres presentes pero invisibles en la narrativa bíblica, ¿no? Desde ahí como este método de la sospecha tan característico de nuestra teología feminista,
pues me venía mucho a la mente, ¿no? O sea, cómo la importancia de dudar de esas ausencias intencionadas, de esas voces acalladas, de esos como vacíos enormes que nos hacen evidenciar más la presencia de esas invisibles, ¿no? Esto que decías de estar saludando la presencia de las mujeres ante la ausencia evidente cuando el Papa lo señalaba, pues es un rasgo de esto, ¿no? Pero también nos contrasta estos cegueras, estos egos de aquellos que también se empeñan por alimentar este sistema del patriarcado, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos teniendo un gran reto. Realmente debo de decirles que como teóloga, pero también como mujer de fe, agradezco y honro profundamente la vida de estas mujeres. Por supuesto que hay un sesgo afectivo ahí al traer a la memoria y al corazón la historia y las aventuras que tuvo que pasar mi abuela y mi abuelo en esa experiencia y más adelante. Ahí, por supuesto que no seré objetiva ni parcial, no pretendo serlo, pero efectivamente, ¿cómo agradecer esa vida que yo enmarco en la historia de salvación y liberación de esta humanidad, ¿no? Cómo las mujeres seguimos buscando espacios, seguimos buscando y diciendo nuestra palabra con esa autoridad de sentirnos sujetos eclesiales, ¿no? Y sujetos sociales. La verdad, Isabel, debo de decirte que todavía tengo como esa sensación, ese sabor de nostalgia agradecida por tu libro, ¿no? Me tocó profundamente. Y bueno, también en esa coincidencia de los relatos de la abuela y la nieta, pues también me hizo recordar mi historia personal, como les decía, ¿no? Cómo el corazón volvió a tocar y a evocar esos tiempos que me han formado como lo que soy, ¿no? Les comentaba ahorita, antes de empezar la transmisión, que, bueno, Isabel relata en el libro cómo mis abuelos llevaron a 2 de las hijas al viaje a Roma. Una de ellas fue mi madre, ella era adolescente, eran las 2 primeras hijas de 14. Y entonces, bueno, ellas fueron a la experiencia y pues también tengo el relato de mi madre, Luzma, pues también narrando cómo ella, como adolescente, fue viviendo lo que acontecía en esta casa que comentabas, Isabel, ¿no? Ellos lo hablaban como la casa de la familia. Querían también hacer partícipe en su presencia en el concilio, no solo los contenidos, informaciones y bueno, negociaciones que tú bien detallas en el libro, sino también que esa casa se convirtiera en un espacio de acogida, en un espacio que reflejara lo que ellos querían también transmitir de lo que era la familia y el matrimonio, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, mis abuelos, pues bueno, también me hizo recordar muchísimo cómo fueron contagiándonos esa aventura conciliar, ¿no? En casa cotidianamente se hablaban de hablaban ellos, cómo el concilio les marcó el camino de su vida y les confirmó profundamente sus opciones, ¿no? Hay muchísimas anécdotas que ya forman parte de la historia familiar, experiencias, testimonios, amistades entrañables, compañeros de camino y compañeras también que pues bueno, fueron también recreando esta manera de vivirse en el concilio, ¿no? Y bueno, pues desde ahí también, desde el profundo convencimiento de lo que estaban haciendo, pues también esa experiencia que nos fueron formando a sus hijos y a sus nietos en ese querer compartir, y a otros más, ¿no? Querer compartir la vivencia del concilio, el espíritu del concilio y esos proyectos, ¿no? Uno de ellos, pues precisamente es el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. CENCOS fue una instancia de la sociedad civil que justo fundaron mis abuelos. Precisamente de los primeros documentos que surgieron de la experiencia conciliar fue el Intermirífica, este decreto conciliar sobre los medios de comunicación social. Fue de los primeros prácticamente en la primera etapa de la que habla Isabel, ¿no? Y bueno, el episcopado mexicano, muy interesado en atender a lo llamado del Papa, del concilio, es de los primeros que funda un centro de comunicación social, que mi abuelo es como al que le delegan esto, y bueno, pues después de ello, en el 68 por todo el movimiento del 68 hay una ruptura en términos de que pues CENCOS quería decir una palabra más allá de lo que políticamente era correcto, y toma autonomía, y bueno, todos estos 50 años, ese fue el espacio a partir del cual, derivado del primer decreto Intermirífica, pues mis abuelos van llevando el ritmo del espíritu conciliar. Justo desde CENCOS
empiezan a hacer, haciendo eco a esta figura que tiene una de tus personajes, Isabel, de ser reportera. Bueno, pues ellos van siguiendo el concilio y van dando cuenta de lo que va sucediendo a través de Cencos. Y bueno, pues llega la invitación al concilio. Les comentaba que me parece como muy significativo como cuando a mi abuelo le llaman, ellos eran presidentes del movimiento familiar cristiano, se declaran copresidentes, así vivieron ese tiempo, y bueno, pues cuando le hablan a mi abuelo para invitarlo, porque pues, él es presidente del movimiento familiar cristiano, sería importante que alguien versado en el tema estuviera hablando sobre familia, él dice que él no puede asistir al concilio si no es pues de la mano de su copresidenta, ¿no? Que no solo es el que podía representar, sino ambos. Y bueno, pues que es su esposa. Hubo toda una negociación, efectivamente, y les decía yo que era tan delicado hablar del matrimonio, de la familia, había como tantas taras ahí que había que ir recreando, que no lograron que los invitaran como matrimonio. Ellos, cada quien recibió su invitación como auditor laico, y eso para ellos fue muy referencial, ¿no? Como desde ahí tenían que empezar un camino de hacer visible a los padres conciliares, pues muchas cosas que no estaban bien. Ellos tomaron la decisión de que en cuanto recibieron la invitación, empezar a hacer toda literalmente una encuesta de participación con las familias del movimiento familiar cristiano. Y bueno, iniciaron todo un proceso, hicieron encuestas, documentos y llegaron a Roma con un documento, con un informe de lo que no solo ellos, sino las familias decían sobre lo que era el matrimonio y la familia. Y bueno, pues desde ahí la invitación tiene que ver con eso. Llegaron y como les decía yo, se instalaron en una casa, como señala Isabel. Pues esta casa pretendía ser un espacio de acogida y bueno, desde ahí invitaban a los padres conciliares, a los auditores, empezó a convertir en un espacio de referencia importante, ¿no? Como bien decías hace ratito, no los dejaban entrar a la cafetería, pues ellos hicieron su propia casa donde invitaban a la gente para ir también compartiendo y debatiendo. Hablando de esto de la cafetería, precisamente, pues bueno, mi abuela me narraba, efectivamente les hicieron una mini cafetería en donde pues mis abuelos de repente se pusieron en estrecha comunicación episcopal en ese momento ya con Pablo VI, porque cada paso que daban tenían que pedir autorización de que sucediera algo. No estaban acostumbrados a que un matrimonio estuviera en la experiencia conciliar y bueno, por supuesto que mujeres mucho menos, ¿no? Y entonces desde ahí tuvieron que mandar una carta a Pablo VI para que se autorizara que mi abuelo tomara café en esta pequeña cafetería. Lograron que los guardias suizos le permitieran la entrada después de no pocas emociones, y pues de repente mi abuelo llevaba amiguitos, ¿no? Entonces iba algún obispo con él, pero era muy complicado, ¿no? Estas negociaciones fueron pues ahí teniendo sus concesiones, pero efectivamente el espacio de la cafetería se convertía en un espacio clave, como nos pasa en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues desde ahí también compartirles toda la experiencia esta de la comunión que señalas, Isabel, también hubo que enviar cartas y cartas a Pablo VI, y ahí fue muy interesante yo diría, y lo refleja mi abuela cuando lo dialogábamos, cómo el Papa fue sensible a esta experiencia y él en algún momento, cuando pasan mis abuelos a comulgar, pues él mismo el gesto de ya poder darle la comunión como matrimonio, porque eso era realmente impensable y sacrílego, ¿no? Yo quisiera compartirles un poco de la experiencia del trabajo ya propiamente, pues fundamentalmente ellos tuvieron mucho que ver en la experiencia del esquema 13 de la Gaudium et Spes, ¿no? Es ahí, pues por obvias razones, hablando de la familia, donde son convocados, y bueno, pues efectivamente ahí se vinculaban con las mujeres, por supuesto que hicieron allí mucha alianza, las mujeres que iban, mujeres religiosas, mujeres laicas, y también con los auditores de otras iglesias, de otras tradiciones, ¿no? Desde ahí, bueno, la experiencia de las mujeres, no había mujeres de las iglesias reformadas invitadas, pero a través de los auditores que estaban invitados empezaban a hacer diálogos, alianzas, y desde ahí
pues a engrosar y a consolidar como todo lo que se fuera compartiendo en estas comisiones. Yo quisiera precisamente, pues ahora sí que no hablar yo, sino dar voz a mis abuelos a partir de un testimonio. Tengo, y ahí quiero agradecer mucho la oportunidad que hubo de que precisamente una de mis tías, Raquel Pastor, socióloga de la religión, tuvo a bien hace algunos años, antes de que mi abuelo muriera, hacer toda una narrativa y una serie de investigaciones, unas entrevistas con mi abuelo en la que grabó toda su historia de vida, ¿no? Y bueno, eso es oro molido, ¿no? Oro molido, y en esa entrevista a mi abuelo, pues también hizo entrevistas a mi abuela, y yo me seguí dando la tarea de entrevistarla. Entonces, pues bueno, ahí hay algunos relatos que Bárbara e Isabel, porque a pesar de que no hubo contacto con alguien de la familia, bueno, pues lo relatas como si hubieras estado en esas entrevistas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues efectivamente mi abuelo relata su presencia en las comisiones. Y bueno, pues lo quisiera leer para no ser infiel a su palabra. Dice, nuestra participación fue en las comisiones. Había una comisión para la familia formada por 3 o 4 obispos que se encontraban en el colegio belga, y ellos nos invitaban a participar. Nos dijeron, ustedes están aquí, son matrimonio, pues conviene que participen en la subcomisión de familia, y así lo hicimos. La primera vez que acudimos con ellos, nos leyeron lo que habían adelantado, un documento en el que explicaban lo que era el matrimonio. Fue inevitable que Luzma se riera francamente. Y le dijeron, ¿de qué se ríe, señora? Ella contestó, del susto que se van a llevar los matrimonios cuando lean la opinión que ustedes tienen de ellos. Era una cosa muy aburrida, muy fuera de la escala humana y conyugal. El obispo le dijo a Luzma, ¿ustedes pueden hacer una cosa mejor? Yo creo que sí, le contestó ella, y con el permiso de ustedes, mañana se lo traigo. Entonces tomamos los documentos que habíamos elaborado desde la encuesta de las familias en el movimiento familiar cristiano y preparamos un documento que ellos aprobaron. De esa subcomisión pasaba a la comisión superior, donde la familia era un simple sector, un simple apartado. Ahí también lo aprobaron, y entonces hubo una tercera reunión en donde ya se veían todos los temas del concilio, donde también lo aprobaron. Rápidamente subimos hasta el lugar más importante del concilio, y ya en este lugar estábamos en contacto con la Comisión Teológica Mixta, que estaba formada por todos los que definían si se aprobaba algo o no. Cuando alguien proponía algún texto, tenían que defenderlo al final de cuentas en esa comisión. Fuimos Luzma y yo a la Comisión Teológica Mixta a defender nuestras propuestas. Ahí yo quisiera decirles que efectivamente, como las mujeres no tenían permiso para estar en ningún lugar, todo el tiempo se tenía que pedir autorización. Y en ese sentido, cuando llegan a esta Comisión Teológica Mixta, pues no podía entrar mi abuela. Mi abuelo les dijo, oigan, pues es que no, venimos precisamente de la Comisión de Familia y pues somos los encargados, ¿no? Hubo que haber una serie de permisos, finalmente dejaron entrar a mi abuela, le decían, don José, pero ¿va a hablar usted? Sí, no se preocupen, yo soy el encargado, ella me va a acompañar. Bueno, pues cuando entraron, por supuesto que pasaron, iban a decir una palabra y pues mi abuelo se hizo para atrás y la que habló fue mi abuela, ¿no? Pero esas eran las negociaciones que había que hacer en la marcha, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, relata mi abuelo en el testimonio, y sigo, Luzma se hizo muy famosa en ese momento porque cuando estaban hablando los padres conciliares, ella en este momento que le dieron la palabra dijo, pues a mí no me gusta lo que ustedes están diciendo. Me molesta mucho esa expresión de Santo Tomás de que el matrimonio es para el fin primario, que es la procreación de la especie. El secundario, la complementación conyugal. Y el terciario, el remedio de la concupiscencia. Nos molesta mucho a las madres de familia que consideren que los hijos resulten de la concupiscencia. Yo en lo personal he tenido muchos hijos, 14 les decía yo, sin ninguna concupiscencia. Todos y todas son producto del amor. Causó muchísimo impacto Luzma con lo que expresó de la siguiente forma. Y con todo respeto les digo, señores padres conciliares, que sus madres los concibieron también con amor, y no por concupiscencia. Hubo silencio sepulcral después de esa afirmación, mientras se iban haciendo las traducciones a los diferentes idiomas. No dejaba de haber desde la risa más discreta hasta los ojos más saltones, hasta francas carcajadas. Y eso detonó o destrabó muchas de las maneras en las que se estaban viviendo en ese momento lo que se estaba dando en Excrema 13. Yo estoy segurísima que esta anécdota que les cuento seguramente la vivieron las otras mujeres del concilio. En mayor o menor medida, Isabel nos relata
algunas de ellas con toda la experiencia que tuvieron las religiosas con respecto al documento asociado a ellas, en fin, esa fue el hábitus, la forma en la que se fueron gestando las maneras de estar, ¿no? Yo diría, son esos relatos donde las mujeres pues nos vamos haciendo o intencionando a ser presentes y visibles desde la fuerza y la autoridad que da el buscar la manera de hacer presente ese derecho negado, ese derecho invisibilizado, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera en este momento dejarlo ahí, para entrar en un diálogo. Aquí seguramente hay muchas que también tenemos como nuestra historia, nuestra presencia. Yo nada más diría, en el 2012, cuando se celebraron los 50 años del concilio, invitaron a mi abuela a participar en Roma. Por supuesto que no fue en las celebraciones oficiales. Y bueno, pues desde ahí la invitaron a participar y justo hicimos un ejercicio muy similar. Ella me llamó y me dijo, oye, pues me están invitando a asistir para compartir mi testimonio. ¿Qué te parece si convocamos una encuesta con las mujeres de América Latina, pues para también decir nuestra palabra de lo que ha pasado a los 50 años? Se acordarán Marisa y Andrea, ellas fueron de las principales promotoras que estuvieron difundiendo la encuesta por todos lados en esta maravillosa red que Tras las Huellas de Sofía genera. Y bueno, pues desde ahí, afortunadamente en ese entonces ya las redes nos ayudaban muchísimo, hicimos un ejercicio, la verdad fue un gozo, y elaboramos un documento que fue el que llevó mi abuela a esta conferencia, ¿no? En donde, bueno, pues detonamos justo, dialogamos justo en torno a lo que ha pasado en ese tiempo. Ha habido muchos frutos, pero también sigue habiendo grandes retos, ¿no? Grandes obstáculos. Digo, el patriarcado es un monstruo que no necesariamente evoluciona en positivo conforme pasa el tiempo, sino lo contrario. Entonces, pues efectivamente ahorita tenemos que seguir buscando las maneras de entrar a esas salas en donde no se nos permite entrar, pero pues también vamos buscando estrategias sororales, vamos buscando formas a partir de las cuales hacemos oír nuestra palabra y la queremos hacer oír con mucha fuerza, ¿no? Yo de verdad les agradezco de todo corazón este momento, y pues bueno, seguimos caminando en este espacio juntas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Mariana. Muy bien, Mariana, muy bien. Nos ha gustado mucho. Ahí está la foto que compartes con nosotros de tus abuelos. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana, por tus palabras también, pues por transmitirnos de una manera eso tan cercana, tan entrañable, pues las palabras, el ejemplo, la presencia de tus abuelos, de tu abuela, la manera en que pues tu abuelo le dio el lugar a ella, como dices, esos pues recovecos, esas grietas o esos pequeños espacios porque, donde las mujeres sabemos y nos hemos podido colar en la institución eclesial sobre todo. Aquí tenemos muchas mujeres de fe que nos acompañan en este foro, en esta mesa, que es el foro ahora del Zoom. Pero pues eso, digo, de todo lo que has dicho, Mariana, tantas cosas y no sé, el hecho de los frutos que ha dado el concilio y de los retos que aún quedan, ¿no? Yo creo que eso nos interpela y nos debe seguir ayudando a reflexionar, y a todas nosotras, mujeres de fe, teólogas, desde nuestros distintos ámbitos, pues el seguir caminando juntas, abriendo este espacio y otros para pues seguir logrando visibilizar y estar presentes. Y pues no sé, aquí quisiera yo también dar la palabra, abrir el foro. Si entre ustedes dos, Isabel y Mariana, quisieran dialogar algo, sería muy rico. Y quienes nos acompañan, Isabel, Corpas, Olga, Carolina del Río, y bueno, todas, no puedo mencionar a cada una sus nombres, pero también si quieren hacer una pregunta directa, podríamos abrir micrófonos para seguir dialogando. No sé si Isabel o Mariana quisieran entablar ustedes primero el diálogo o alguna conversación detonante que pudiera surgir, y en el Zoom o en Facebook Live, si hay preguntas, ir haciéndolas, o voy a levantando la mano para que vayamos dando la palabra. Sí, muchas gracias. A mí me ha gustado mucho de Mariana
que lo vive como si estuviera, su abuela o su abuelo le transmitió esta cosa muy en vivo. Era como si mediante ella estuvieran ellos detrás, eso puedo explicarte. Me pareció muy fresco, muy vivo, muy, bueno, pues muy elocuente, de alguna manera. Gracias, Mariana. No, gracias a ti, Isabel. Y realmente yo te escuchaba y creo que como de los grandes retos es precisamente cómo esta historia de ya más de 50 años, tenemos que seguirla haciendo vida, ¿no? Yo planteaba cómo efectivamente recuperar el espíritu del concilio, esta broma de la que hablaban del Concilio Vaticano III, pues a lo mejor ni siquiera nos tenemos que esperar ya las mujeres a hablar del Concilio Vaticano III, sino que nos alcancen en el camino, ¿no? Efectivamente, seguir pues en esta lógica de eclesialidad, de profundo amor a la iglesia. Mis alumnas, yo doy clases a religiosas en formación y mis alumnas me dicen, Mariana, pero si eres tan crítica a la iglesia, si cuestionas tanto los hábitos de la iglesia en este sentido, pues ¿qué haces ahí? Yo le decía, pues porque la amo profundamente. Si algo me enseñaron mis abuelos, pues también fue a amar profundamente la iglesia, pero no el carácter eclesiástico, institucional. Ese se tiene que deconstruir, ¿no? Y yo diría, yo te escuchaba el posterior del concilio, ¿no? O sea, cómo todo lo que ha detonado, lo que ha también habido sus retrocesos. Yo platicarles, me acuerdo en las anécdotas que narraban mis abuelos, cómo esa tarde cuando mi abuela habló ante la sala ya de la comisión mixta, ya la amplia, cómo en la tarde llegó don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, aquí en México, para decirle, Luzma, él viajaba por Roma por todos lados con un Fiat muy chiquito, era muy grande y bueno, literalmente se ponía el carro, ¿no? Entonces llegó con su Fiat a la casa de la familia, le decía, Luzma, me acaban de comentar los obispos que hoy les mentaste la madre a los cardenales en la Santa Conciliar, ¿no? ¿Qué pasó? Y bueno, se moría de la risa de la anécdota, pero me dice, pues qué importante, Luzma, porque efectivamente desde ahí hubo un cambio y eso permitió que se aprobara en muchas de las cosas que se estaban gestando en torno al esquema 13, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, platicarles que después del concilio, en esa comisión lo señalaba bien Isabel, o sea, como Carol Voltila era uno de los secretarios o de los sacerdotes encargados del secretariar en esa comisión, y bueno, pues también escuchó de primera mano muchas cosas que después hicieron como mucho ruido en su pontificado, ¿no? Pero bueno, viene en América Latina todo el retorno del espíritu conciliar con la fuerza de Medellín. Mi abuelo, al ser miembro de la Comisión de Laicos, lo invitan a Medellín, pero ya don Sergio ya no. Entonces, bueno, ¿cómo ver estas ausencias y presencias dentro de nuestra iglesia en los espacios de toma de decisión, ¿no? Creo que eso es una de las énfasis que yo quisiera que nos pudieras compartir un poquito más, Isabel, cómo esto de lo invisible y de cómo eso invisible se hace presente, pues también ha sido la tensión a lo largo de nuestra iglesia y bueno, esta iglesia contemporánea mucho más, ¿no? ¿Qué espacios también vamos gestando las mujeres desde ahí y cómo también tenemos que irlos recreando, ¿no? Me ha gustado tu frase de que el Concilio III va a ir detrás de nosotros, que nosotras vamos abriendo. Eso me ha parecido maravilloso, como para escribir un blog, porque la verdad es que las mujeres, invisibles o no, estamos ganándonos nuestro puesto. Ellos no tienen vocaciones, buscan el poder, la mayoría. Los señores vaticanos, pues yo creo que han dejado de seguir a Jesucristo, y las mujeres en nuestra humildad y en nuestros distintos trabajos invisibles, pues estamos ahí siguiendo a Cristo, yo creo. No me coloco entre ellas, porque yo no soy de esas santas que andan por el mundo, pero hay muchas, y con su ejemplo están haciéndose visibles. Muchas gracias, Isabel. No sé si hay alguien aquí del foro que quisiera prender su cámara y pues dialogar, preguntar, apuntar algo. Bienvenida a su comentario. A ver, para no quedar en silencio. Bienvenida, Isabel.
Hola Isabel, Hola, Corpas, ¿cómo andas? bien, un gusto Éramos verte. compañeras de colegio. Ay, pues qué maravilla, se encuentran aquí. Pues, algo nos marcó la Mara Almudena, la Es Mara verdad. Almudena. Gloria sea para ella. Recojo las últimas palabras que decía ahorita Isabel, de cómo las mujeres estamos empujando un cambio. Yo creo que es propiamente la propuesta de Francisco cuando habla de sinodalidad. Los cambios vienen desde la periferia, los cambios no se producen, digamos, de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia, sino del abajo hacia arriba y de la periferia hacia adentro. Y yo creo que tenemos que seguir empujando en este cambio para desclericalizar. Vuelvo a palabras de Francisco, que es el cáncer de la iglesia, y tenemos que sanarla de esa enfermedad grave. Pero somos nosotros las que tenemos que hacer caer en cuenta de que esto está sucediendo, porque están metidos, nuestros clérigos están metidos dentro de ese bosque y posiblemente no se dan cuenta. Como no se dan cuenta los clérigos de hace 58, 60 años, que cuando se asustaban con la presencia de las mujeres, ¿sí? También estaban metidos dentro de esa mentalidad, dentro de esos imaginarios, ¿verdad? No lo hacían de malos, como lo está mostrando Isabel en su libro, sino pertenecen a esa generación. Y yo creo que los clérigos actuales también siguen alimentándose en ese imaginario patriarcal y clerical que le hace daño a la iglesia. Y tenemos que empujar para que cambie. Es estupendo haber oído de primera mano la presentación que hace Isabel de su libro. Ya lo leí con un gusto infinito y como escribí en el chat, qué rico que Mariana nos hubiera recordado, se hubiera traído a la memoria en esta ocasión esa intervención así marcada que tuvieron sus papás, sus abuelos, perdón, sobre todo su abuela, ¿sí? Al cantarle 4 verdades a los reverendos clérigos, a los padres conciliares. Gracias por esta oportunidad de poderlas oír y felicitaciones como siempre por el trabajo que hacen María Andrea y Marisa. Muchas gracias, Isabel. Oye, Mariana, una pregunta. ¿Este testimonio que tienes grabado o escrito de tus abuelos está publicado? ¿Se puede acceder a él? Sí, mira, justo Raquel hizo su tesis doctoral, quería hacerla en torno a eso, pero bueno, como en términos de dictamen de doctorado no se podía hacer una biografía, en la tesis doctoral que hizo del laicado en México en el siglo XX hay elementos, pero precisamente ya está, hay el proyecto de hacer un libro al respecto, justo retomando esto, y bueno, pues ahorita tenemos eso como en mente, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos es este informe que presentamos en el 2012, yo con todo gusto se los comparto para que por ahí en tus anales lo deberás de tener, porque justo mi abuela estaba muy interesada, que ya que fue un ejercicio de participación, pues eso teníamos que devolvérselo a todas, ¿no? Por ahí también está el testimonio de muchas, esa fue una experiencia muy rica, porque cuando recibimos la respuesta de muchas mujeres, fueron mujeres que estuvieron en tiempos del concilio, pero también religiosas que fueron herederas de eso. Por ahí hay un testimonio delicioso de Leonora Ida Concha, una religiosa del servicio social, pues pilar en la teología feminista y en el movimiento feminista en México. Fue de las primeras que convocaron a reuniones de mujeres aquí en México. Leonora Ida todavía vive y escribe un texto maravilloso de las mujeres que soñamos en el siglo XXI, ¿no? Ese por ahí, yo tenía algo preparado, si daba tiempo, pero ya decidí no compartírselos, pero bueno, se los comparto con mucho gusto. Pero yo creo que es eso. Yo creo que además de las habilidades que nos vamos gestando para meternos en los recovecos, creo que también ahí hay un método, una manera de ver la historia, de ver la realidad
y de también incidir en la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que afinar mucho el hacer memoria y historia y recrear desde ahí cómo como mujeres también y mujeres de fe podemos ir dando un aporte. No sé, Marga, yo te veo y el núcleo de teología y género de Guatemala ha tenido mucho ese recorrido, ¿no? O sea, platicábamos de Margaret en la red de mujeres de Chiapas, pues también las mujeres diciendo su palabra y yo son mujeres de una red de mujeres indígenas, muchas de ellas pues hablando como lengua materna, no el español, sino su propio idioma. Yo nunca he tenido más profundas exégesis que en ese lugar, ¿no? No sé, cómo ir recuperándonos desde ahí y no solo metiéndonos en los recovecos de los espacios institucionales, sino creando otros nuevos, ¿no? Claro. O recreando esos, ¿no? Y lo triste también, Mariana, es que hace poco tuvimos también un teosofiar o un webinar con Carolina del Río, Sí. está aquí presente, y también nos contaba esta pérdida de mujeres dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Como aquí en tu país, ¿verdad, Carolina? Se están yendo las mujeres desesperadas porque no encuentran esos espacios. Entonces, unas queremos resistir y recrear, pero hay otras que definitivamente dicen adiós. No sé si, Carolina, nos quisieras contar un poquito acerca de eso. Gracias a Isabel y gracias a Mariana. Un gusto visualizarlas. A Isabel la he leído mucho, la leemos mucho desde Chile y una alegría estar en esta mesa compartida. Y sobre la pregunta que hace Andrea, bueno, efectivamente hoy día las mujeres en Chile estamos en una encrucijada, yo creo que en todas partes del mundo, pero Chile ha sido tradicionalmente un país muy conservador, muy clericalista, y cuando se produce todo este escándalo de los abusos sexuales, en donde Chile ha estado particularmente golpeado, me imagino que todos ustedes conocen nuestra historia desde el año 2010 en adelante, no solamente se ha producido una estampida muy fuerte de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes. Yo tengo 4 hijos entre 21 y 30, 2 de ellas mujeres, y hoy día ninguno de mis 4 hijos está en la iglesia, y todos educados en colegio católico, bautizados, etc. Y particularmente las mujeres, y es interesante, las alumnas te dicen, no, es que los derechos que yo he ganado en la sociedad civil no estoy dispuesta a perderlos dentro de la iglesia, así que no estoy dentro de la iglesia. Otras te dicen, es que entre la iglesia y el sexo me quedo con el sexo. ¿Deja? Porque hay un tema ahí muy fuerte de normatividad de la vida sexual de las mujeres, bueno, nuestros cuerpos ya lo sabemos todas. Entonces, bueno, aquí desde Chile hemos creado una agrupación que se llama Mujeres Iglesia Chile, en donde estamos haciendo importante trabajo de comunidades de base para ir generando redes y uniendo a las mujeres para poder, como decía Mariana, ir generando estas resistencias desde los márgenes, y necesitamos generar masa crítica. Y a propósito del concilio, antes del Concilio Vaticano III tendremos un concilio en Roma en marzo del 22, que aprovecho para las que no están notificadas o enteradas, está siendo organizado, ya pronto tendremos noticias aquí en América Latina, con Andrea ya les contaremos que Isabel Corpas, ahí voy a llamar a todas las que conozco aquí para que generemos una red. Y hagamos una presencia fuerte en Roma. Ojalá que el coronavirus nos permita estar allá en marzo del 22. Pero sí, les vamos a contar ahí, nos ponen en el chat. Así que, bueno, eso, unidas en una profunda sororidad desde los márgenes, y ojalá que salgamos de la invisibilidad, Isabel, y que salgamos del silencio y pasemos a la palabra y fuerte que se escuche. Así que gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna más aquí en el Zoom. Marisa, perdón. Y en el Zoom hay 2 preguntas de Liz Pan. No sé si tú las quieras hacer directamente, Liz, o quieres que las leamos en tu nombre. Liz Panta.
Sí, soy la hermana Liz Fanta de Perú. Bienvenida. Interesante el testimonio de la hermana que nos acaba de presentar la hermana Mariana, ¿no? Y para mí es sorprendente porque hay muchas cosas que yo también un poco como que desconozco, las situaciones que se ha vivenciado, ¿no? Lo que nos cuenta la hermana Isabel, Mariana. Para mí ha sido un testimonio muy, muy enriquecedor. Pues en base a esto yo he hecho la pregunta, ¿no? Sobre cómo, cuáles serían nuestros retos ahora actualmente como mujeres, ¿no? ¿Cuál sería nuestro rol frente a estas situaciones que todavía aún persisten después del post-concilio, ¿no? Todavía hay una como que resistencia, ¿no? A de reconocer la importancia del rol de la mujer en la iglesia en la toma de decisiones. Y yo siento de que el Papa Francisco también ha hecho una gran invitación con eso de la Amazonía, también un poquito ha hablado sobre el tema del rol de la mujer, y también en el documento de Fratelli Tutti también hay muchas cosas que él ha ido enriqueciéndonos, y siento de que como mujeres creo que tenemos un gran reto ahí, ¿no? Eso ahí, por eso iba mi pregunta. No sé si quieres tú, Isabel, o Mariana. Isabel. Le conteste Mariana, que es más joven y que tiene toda la vida por delante. Yo ya los retos míos. Oye, querida, pero tu panorámica, yo debo de decir que realmente yo también fui tu alumna en EFATA, entonces, y bueno, te sigo muchísimo y eres maestra de todas, entonces ahora sí que no te me eches para atrás, por favor. Pero no, realmente, yo lo que diría es, lo primero que me viene a la mente, Liz, es seguir preparándonos. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando estudiaba en la Pontificia, había que hacer como el doble de preparación, ¿no? O sea, porque bueno, pues esta pobre, me acuerdo perfecto de mi entrevista inicial para entrar a la universidad, había dos preguntas. Una, pues, ¿qué hace usted aquí? ¿Cuáles son sus intereses vocacionales? En fin. Y entonces había dos preguntas que me hacían. Una, ¿cómo te llamas? La segunda, si eres religiosa. Y la tercera es, si no me interesaba pertenecer a una congregación. Eran tres. Y cuando sabían que no me interesaba pertenecer a una congregación, la primera sospecha que les quedaba es que seguramente yo estaba ahí porque estaba buscando marido, ¿no? O sea, era como la primera intuición que les quedaba, ¿no? Yo creo, Liz, que sí vale mucho la pena el seguir identificándonos y así haciéndolos valer con esa formación, con esa, y no solo equiparándonos a lo que tradicionalmente se hace la formación teológica bíblica, sino también ejerciendo el derecho de ciudadanía de nuestra manera de hacer teología, de nuestra manera de leer la Biblia, con el rigor que tiene esto que hacemos, pues también ejercer ese derecho, ¿no? Yo creo que eso es clave en ese sentido. A mí me parece que también esta reivindicación, visibilizar los espacios que las mujeres estamos teniendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los márgenes, a pesar de la iglesia, como desde nuestras diferentes espiritualidades y experiencias de fe, cómo nos vamos congregando también para buscar la vida y buscar la vida digna, eso me parece clave, ¿no? Yo en mucho tiempo estuve trabajando en la Universidad Nacional aquí en México. Era muy curioso porque estaba como una frontera, estaba en el programa de género. Y entonces, en los espacios eclesiales, yo era una bruja feminista, ¿no? Y en los espacios universitarios feministas, yo era una retrógrada católica, ¿no? ¿Cómo llegar a este equilibrio en el que efectivamente también un reto enorme es que al final del día nuestra eclesialidad es un medio para poder buscar alternativas de vida? Y yo creo que hoy en día, ante los contextos que estamos viviendo, tenemos que buscar estrategias de humanización desde lo que hacemos, ¿no? Entonces, que el medio eclesial sea medio, no fin, ¿no? Y bueno, pensando en el último reto, yo diría ir recreando las eclesialidades, ¿no? Decirles, bueno, efectivamente, o sea, estas resistencias de no dejar entrar en uno u otros espacios, las seguimos viviendo, ¿no? Seguimos, yo me acuerdo mucho, yo era la editora en la misma, ya estoy ventilando mucho a la universidad, pero bueno, solo es entre nosotras. Pero yo me acuerdo mucho yo estoy hablando desde este siglo, ¿no? Del siglo XXI, cuando estudiaba filosofía y en esta instancia, yo me encargaba de la revista y no había un espacio donde hacerlo y estaba la residencia
los seminaristas que estudiaban ahí editábamos la revista. De repente un día estábamos editando y se acerca uno y me dice, escóndete, escóndete. Dije, ¿pero por qué me tengo que esconder? Es que ahí viene el prefecto de no sé qué. Dije, ¿pero por qué me tengo que esconder? No lo sigo sin entender, ¿no? O sea, como hay espacios que todavía no son tan permitidos, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues ir abriendo, seguir neciamente abriendo camino, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o ya vamos despidiéndonos. Y agradeciendo Isabel y Mariana y a cada una de las que están aquí presentes y también en Facebook, agradecerles profundamente. Esto ha sido una delicia. Estamos realmente festejando el Adviento con esta charla tan maravillosa que pues nos llena de retos, nos llena de sueños también y sobre todo nos empodera porque estamos juntas y juntas podemos lograr muchas cosas. No sé, Marisa, si quieres tú despedir y terminamos. Claro que sí, pues nuevamente gracias también a cada una por estar aquí, a ti, Andrea, por estar siempre en controles, que tuvimos problema con Facebook Live al principio, pero bueno, creo que lo pudiste manejar, aunque gente no se conectó, quedará grabado para que luego les transmitiremos pues el link y tal, y que lo puedan seguir difundiendo y que esto quede, pues es una joya, un tesoro como testimonio de esta reunión en el marco de este Adviento, de esperanza, yo creo que es esto, el hecho de que estemos juntas, el hecho de, como tú decías, Mariana, que iba a ser antes, se hizo ahora, ¿por qué? Por algo, ¿no? Y pues decirles también que es nuestra última sesión de Teosofiando, Andrea, ¿verdad? Del año, ya no tenemos invitadas, pues como ya realmente estamos muy cercanas a la Navidad, volveremos hasta enero, estaremos informándoles de las próximas actividades y pues seguir juntas, también como Carolina nos invita y nos convoca a estar atentas a esta reunión del 2022 que esperemos sí se logre y pues dar estos pasos, como dices tú, eclesialmente como medio, no como ese fin, ¿no? Sino como mujeres de fe unidas con este empoderamiento y este deseo de cambio para todas nosotras y de dar voz y visibilizar. Yo creo que es un anhelo común y algo estamos haciendo. Eso es. Y a comprar la revista de reseña bíblica donde escribe Isabel, porque yo creo que va a estar muy interesante ese artículo de la violencia de las mujeres en la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo cariñoso, muy feliz Navidad y ya nos veremos en enero. Abrazos a cada una. Gracias Isabel, gracias Mariana. Un abrazo grande. Gracias a ti. Bye, bye. Felices Pascuas a todas. Gracias. Felicidades.